hemos estado viendo este mensaje de una cosa. Pidiendo que Dios nos muestre qué es lo que tenemos que hacer para poder encontrar a Él y conocer su plan para nuestra vida. Y vamos a hacer un repaso breve. Una cosa buscaré. Es lo que el rey David declaraba que era su deseo de conocer y estar en la presencia de Dios. Pero para llegar ahí tuvo que superar rechazo, persecución, traición y muchas batallas. No es fácil llegar al punto de nuestra vida que podemos declarar una cosa estoy buscando. Es una lucha y David era un guerrero y eso, pues nosotros no estamos peleando en contra de gigantes. No es una pelea con carne y sangre, es una batalla espiritual. El enemigo está intentando de robar y matar y destruir nuestra fe. Pero tenemos que ser como David y tener la mentalidad que vamos a superar. En el segundo mensaje vimos la frase, una cosa te falta. Eso es lo que el joven rico recibió de parte de Jesús. Porque él había algo, dentro de él había algo que lo detenía de ser un verdadero adorador. Y platicamos de cuál es el sacrificio que Dios te está pidiendo. ¿Qué es lo que te estorba a llegar a su presencia? ¿Qué es la cosa que te hace falta para ser un verdadero adorador? Y tal vez como el joven es algo material, o puede ser una relación, o puede ser un sueño que no estás dispuesto todavía de soltar. Pero esto es algo que nosotros tenemos que identificar. La semana pasada vimos este mensaje, una sola cosa es necesaria. Marta, preocupada, afanada y turbada, no pudo hacer lo que Jesús dijo es una sola cosa que es necesaria, sentar a los pies de Jesús. Y platicamos que tenemos que vencer todas las distracciones. Y espero que nadie salió pensando, pues necesito renunciar a mi trabajo, necesito renunciar a estudiar, necesito renunciar de mi familia. Eso no es lo que se trata, es enfocar y estar dedicada a buscar a Dios, tomar tiempo suficiente para sentar a los pies de Jesús. Y la presencia de Dios la semana pasada manifestó. Dios está llenando a nosotros con conocimiento, entendimiento para poder encontrar su presencia. Y hoy vamos a abrir nuestra palabra, la Biblia, en Filipenses capítulo 3 y vamos a ver un ejemplo de la vida del apóstol Pablo. Cuando él dice aquí en Filipenses capítulo 3, versos 13 y 14, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero mira la frase, toda la iglesia, digan eso conmigo. Pero una cosa hago. ¿Ves cómo la gente que van a cumplir el propósito de Dios en su vida tienen que llegar a ese entendimiento que hay una cosa?
El apóstol Pablo dice, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta. Así el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ahora, esa es la pregunta para el día de hoy. ¿Cuál es la meta? Cuando Él está diciendo, una cosa hago, prosigo a la meta, primeramente tenemos que definir qué es la meta. La semana pasada, y perdóname si he llegado a la edad que no recuerdo todo lo que dije la semana pasada, pero la semana pasada fui y hice una clase con los jóvenes después de que Gina y después de Johan estaba compartiendo, y les pregunté de qué se trataba las clases y dijeron el corazón, y les pregunté ¿y qué significa el corazón? Y cada persona tenía una respuesta diferente. Ahora recuerdo que dije ese ejemplo la semana pasada. ¿Quién recuerda ese ejemplo? Nadie. Ok, entonces están más grandes o más peor que yo, no sé. Pero yo recuerdo que dije ese ejemplo la semana pasada. ¿Qué es el corazón? Y cada quien con sus distintas respuestas. Si hoy les pregunto, ¿qué es la meta? ¿Cuántas distintas respuestas serán? ¿Qué es la meta? Ser bendecida. ¿Qué es la meta? Tener fe. ¿Qué es la meta? Alcanzar a ir al cielo, la salvación. ¿Qué es la meta? ¿Cuál es la meta? El apóstol Pablo, aquí, en este capítulo, él está explicando de su conocimiento, de su perspectiva, qué es, cuál es la meta. Dice aquí, verso 7, Filipenses capítulo 3, en el mismo contexto, en el mismo capítulo, dice el apóstol, pero las cosas que para mí eran ganancia, las he considerado pérdida a causa de Cristo. Y aún más, considero como pérdida todas las cosas, como en comparación con lo incomparable que es conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por su causa lo he perdido todo y lo tengo por basura a fin de ¿qué? Ganar a Cristo y ser hallado en Él, sin pretender una justicia mía, derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que proviene de Dios por la fe. Escuchen lo que dice, anhelo conocerle a Él y el poder de su resurrección y participar en sus padecimientos para ser semejante a Él en su muerte, y de alguna manera me encontraré en la resurrección de los muertos. Él está diciendo, declarando a nosotros que debe ser la meta. ¿Cuál es la meta? No es una posición. No es solamente un título, un logro. No es tener lo que yo quiero. Escúchame bien, ¿cuántas veces en nuestra vida lo que hemos querido nos está, puedes avanzar, lo que queremos nos estorba de buscar a Dios? ¿Cuántas veces lo que estamos buscando más es precisamente la cosa que nos estorba de buscar a Dios? Entonces la meta no es una posición, un logro, ni un título. La meta que es conocer a Dios de manera personal y convertirnos en verdaderos adoradores que lo aman y lo buscan en espíritu, en verdad. Eso es lo que estamos viendo. Esto es lo que Pablo en sus propias palabras está diciendo. La meta es conocerle. Jesús dijo,
En aquel día, en el día de juicio, en el día que todos tenemos que estar delante de Él para dar cuentas de nuestras vidas. Jesús dijo que muchos me llamarán Señor, Señor, pero solamente lo que hace la voluntad de mi Padre va a entrar en el reino. ¿Y qué era la voluntad? Muchos diciendo, pues eché fuera demonios, o hice milagros, o profetizaba en tu nombre. Y Jesús dice, apártate de mí, hacedor de iniquidad, de maldad, porque nunca te conocí. Yo puedo decir que la voluntad que es revelada para todos nosotros es conocer a Él. Esta es la vida eterna. Conocer al Padre, conocer al Hijo. Entonces, esta debe ser nuestra meta, pero hasta que podemos llegar, que esta una sola cosa estamos buscando, vamos a estar viviendo en caos, emocionalmente, en una crisis emocional, porque todavía hay otra cosa que queremos, que estamos buscando más que a Dios. Hasta que podemos hacer morir lo que es más importante a nosotros que a Dios, vamos a vivir dividido. Con un pie en el mundo buscando lo que queremos y un pie pues en la iglesia. En el reino no, pero en la iglesia, intentando de buscar a Dios. ¿Y para qué? Para que Dios me pueda dar lo que yo quiero más que Él. No sé si están conmigo. La meta es conocer a Dios. La meta es querer a Dios. Esto debe ser la meta. Cuando estamos hablando de una cosa, esto debe ser la meta. Pero hay tantas cosas que nos puede estorbar. Vimos la semana pasada nuestras preocupaciones, distracciones, que nos lleva al afán, que nos lleva a la turbación. Pero mira lo que Pablo dice. Otra vez vamos a leer Filipenses 3:7, pero ahora enfocando en diferentes palabras. Dice, pero las cosas que para mí eran ganancias las he considerado, ¿qué? Pérdida. A causa de Cristo, aún más considero como pérdida todas las cosas. Pablo llegó al momento que una cosa era importante, una cosa era la meta, pero él dice, para llegar a esto, todas las cosas tenía que considerar como pérdida, en comparación con lo incomparable que es conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por su causa lo he perdido todo y lo tengo por basura a fin de ganar a Cristo. ¿En dónde está la batalla? La batalla no está afuera. La batalla está en tu mente. Mi batalla está en mi mente, está en mis pensamientos. Lo que yo considero, lo que yo pienso, lo que yo quiero. Esto es lo que me va a estorbar a conocer a Dios o me va a ayudar a cumplir el plan de Dios. Nada afuera de mí. Ninguna circunstancia, ninguna experiencia, nada que pasa en mi vida me puede estorbar si tengo mi mente, si tengo mis ojos fijos en Cristo. Recuerda el verso de Hebreos 12, 1 y 2, despojémonos de todo peso y pecado. La carga que nos está pesando tanto, que nos lleva a pecar, desobedecer el plan de Dios para nuestra vida, tenemos que despojar. Tenemos que considerarlo como pérdida y como basura.
Vamos adelante. La pérdida de basura, todas las cosas. Las palabras del apóstol Pablo, él dice, todas las cosas, todo lo que no me acerca más a Dios, que no me ayuda a cumplir su voluntad, es basura si me impide conocer a Cristo. Ahora, escúcheme bien, porque yo sé que esa palabra basura es ofensiva. Cuando llegué a México hace 15 años, casi 15 años, en las primeras reuniones que tenía con el apóstol Zuno, tenía 32 años cuando llegué aquí. Puedes decir que era joven, ya no, ¿verdad? 32 años cuando llegué aquí. Yo había estudiado la teología desde mi niñez, a través de mis padres, a través de la escuela bautista que me enviaron cuando en secundaria y prepa, en la universidad, y en todo mi tiempo siendo pastor de jóvenes, estudiando. Yo encontraba en mi computadora, no sabes cuántos estudios tenía preparado en PowerPoint. Ni recordaba hacerlo. Todo el tiempo estudiando, aprendiendo, enseñando, y llego aquí y Dios comienza a retarme que hay algo más allá. Y no sabes cuántas veces yo preguntaba a mi suegro, el apóstol, entonces todo lo que he aprendido o todo lo que he hecho es basura. Y yo recuerdo lo que me enseñó, es que, mira, la basura de hoy, ayer era útil, lo usabas, te llevó hasta aquí. Pero lo que era útil ayer nos sirve hoy. Y es algo que nosotros necesitamos entender, que Dios, siendo infinito, eterno, es tan grande que no es suficiente quedar con la revelación o el entendimiento de Dios de ayer. Dios es el mismo ayer y hoy y para siempre, pero no hemos conocido todo del Dios ayer, mucho menos de hoy y jamás de siempre. Entonces tenemos que tener la actitud que no he alcanzado aún todo lo que Dios tiene para mostrarme, todo lo que Dios quiere hacer en mi vida. Tengo que ser humilde delante de Dios, reconociendo que Dios todavía tiene cosas que está puliendo, cosas que está perfeccionando, cosas que tengo que dejar atrás para poder conocer lo que Dios tiene para mí hoy. Entonces, tengo que considerarlo, pensar, de hacer una decisión. Recuerda la semana pasada, les dije, con una palabra, ¿cómo podemos vencer la preocupación, afán y turbación? Con una decisión. ¿Cuántos recuerdan? Yo sí, yo recuerdo. ¿Ustedes? Con una decisión, sentar a los pies de Cristo, escuchar, inclinar mi oído, estar en la presencia de Dios. Yo puedo vencer el afán. Ahora, para seguir adelante, para llegar a la meta, tengo que considerar que todo lo de ayer, del pasado, es pérdida y basura. Era útil en su momento, tal vez, pero sabes que hay muchas cosas del pasado que no nos ayudaron. Hay muchas cosas del pasado que nunca fueron la voluntad de Dios.
que tenemos que soltar, que tenemos que despojar. Miren lo que Pablo dice en Filipenses 3, verso 13. De nuevo, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, mire lo que dice: olvidando lo que queda atrás. Escúcheme bien, porque esta es la clave. Si queremos avanzar, si queremos llegar a la meta, esto es lo que el apóstol Pablo tuvo que hacer. Tenía que olvidar lo que quedaba atrás. Y hay dos lados, dos caras de esa moneda. Porque la primera cosa, mira, tenemos que olvidar lo que crees que califica. Olvida lo que te crees, que te califica. No puedo hablar hoy. Perdóname. Déjame decirlo otra vez. Olvida lo que crees que califica. Cuando Pablo dice, aquí no vamos a leer todos los versos, pero cuando él dice, yo podría confiar también en la carne. No había dentro de los discípulos de Cristo, los 12 que él escogió y llamó por nombre, no había nadie dentro de ellos como Saulo, que tenía las calificaciones que él tenía. Él dice que yo fui circuncidado el 8º día. Eso quiere decir que mis padres estaban cumpliendo la ley y me enseñaron. Yo soy del linaje de Israel, del tribu de Judá. En cuestión de celo, de que era como su educación era fariseo. Usted no sabe, los fariseos eran los más educados de la ley. Eso quiere decir que él memorizaba toda la ley. No los 10 mandamientos. De Génesis. Toda la ley, todo el Antiguo Testamento, él lo tenía memorizado para ser fariseo. Dice en cuanto a celo, era celoso por la ley. Y que él pidió cartas de autoridad para que él pueda ir y llevar a la cárcel los que estaban siguiendo el camino, Cristo. Entonces, él dice, si alguien de ustedes puede tener confianza en su carne, él dijo, yo más. Él, como calificándose a sí mismo, comparándose a sí mismo con todos los demás, él dice, soy mejor. Y si alguien puede justificar a sí mismo, era Pablo. Dice, Pablo tenía todo el currículum perfecto, pero reconoció que nada de eso lo acercaba más a Dios. Hermanos, ¿de qué sirve ganar al mundo si pierdes tu alma? Y yo he pensado en eso mucho. Yo te puedo decir cuatro generaciones cristianos. Mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos. Mi papá es pastor. Yo estoy siguiendo yo puedo decir que todo lo que he estudiado y todo lo que he aprendido y he intentado desde los 15 años dedicar mi vida a servir al Señor. ¿Y de qué me sirve? Nada. Yo no puedo ser hijo de Dios por lo que hicieron mis padres. Yo no puedo conocer a Dios por el sacrificio que hizo mi abuelo, o el ejemplo que me dieron, o lo que me enseñaron. Eso no me da conocimiento. Me ayudó,
ayer. Pero hoy, ¿de qué sirve? Es pérdida, es basura. ¿Estoy hablando mal de mis padres o mis abuelos? No. ¿Estoy menospreciando a ellos lo que hicieron para mí o lo que me enseñaron? No, claro que no. Me llevó hasta aquí, pero yo tengo que decidir si voy a conocer a Dios, si voy a cumplir su plan para mi vida, o si voy a depender de lo que los antes que yo hiciera. Entonces la aplicación es: no pongas tu confianza basado en lo bueno. ¿Recuerdas el joven rico? ¿Qué buena cosa tengo que hacer? No podemos ganar eso por ser bueno, por tus logros, tu educación, tu reputación, tu ministerio. Nada de eso te califica hoy para conocer a Dios más profundamente. Entonces tenemos que olvidar lo que creemos que nos califica. ¿Están conmigo? Sí. Pero también el apóstol Pablo hablaba de cosas que tenía que olvidar, que podemos creer que nos descalifica. Olvida lo que crees que te descalifica. Porque Pablo también tuvo que dejar atrás su pasado oscuro. Cómo perseguía la iglesia, aprobó la muerte de Esteban, cómo causó dolor en tantas personas que estaban buscando a Dios. Vamos a leer lo que él dice en 1 Timoteo capítulo 1, verso 12 al 16. Dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel a ponerme en el ministerio a pesar de que antes fui blasfemo, perseguidor e insolente. Sin embargo, ¿qué dice? Recibí misericordia, porque siendo ignorante lo hice en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Fiel es esta palabra y digno de toda aceptación, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. No obstante, por esta razón recibí misericordia, para que Cristo Jesús mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Lo que Él está diciendo es que yo tenía que olvidar de mi pecado. Ahora, dice en este pasaje que es el primero de los pecadores. Y mucha gente toma esa frase y una frase que dice en Romanos capítulo 7 para decir: mira, aún el apóstol Pablo nunca venció el pecado. Hermanos, esto no es la manera correcta para entender lo que él está diciendo. Lo que él está reconociendo es lo que todos debemos reconocer: que delante de Dios somos pecadores. Y recuerda lo que Jesús enseñó. ¿Cómo puedes decir a tu hermano: quita la paja de tu ojo, cuando tienes una viga en tu propio ojo? Esta es la perspectiva que debemos adoptar. Mi pecado es un problema mucho mayor que tu pecado. ¿Sí me explico? Porque muchas veces nos justificamos pues diciendo, pues comparando a ti, estoy mejor, no estoy tan mal. No tiene la perspectiva que Dios quiere para nosotros. Tenemos que reconocer que en mi ojo es la viga. Tu pecado pues es como la paja, que yo te puedo ayudar el momento que quito la viga de mi ojo. ¿Sí? ¿Están conmigo? Cuando Él está diciendo que es
primero de los pecadores. No está diciendo que está vencido por su pecado. Está simplemente reconociendo cuánta misericordia y gracia y paciencia de Dios necesitaba. Y Él está diciendo que Él tenía que olvidar lo que pensaba que le había descalificado. Porque nosotros, si comenzamos a examinar nuestras vidas, podemos identificar cuántas veces hemos fallado, cuántas veces hemos pecado, cuánta desobediencia hemos vivido en nuestra vida y pensamos que pues ya Dios no me puede usar, ya no me puede rescatar, ya no soy útil para Dios. Pero tú no eres tu pasado. Tus errores no son tu identidad. Lo que existe no es más grande que lo que Cristo hizo por ti. No sabes cuánto yo he tenido que aprender eso en mi vida. Porque yo mencioné cuando estoy diciendo que cómo puedo justificarme, que desde 15 años dediqué, y yo dije a Dios una promesa: te voy a seguir, te voy a servir. ¿Sabes qué? Semanas después de esa promesa que hice a Dios cuando tenía 15 años en el campamento de jóvenes, cuando Dios me habló por un ministro que no conocí y no me conocía, cuando Dios me habló y yo digo: Dios, te voy a hacer lo que tú quieres. El enemigo comenzó a atacarme y no era consciente al principio. Y no les voy a contar todo, pero fue una mujer, una chica, la que siempre quería, desde que tenía 13 años probablemente, o 12 años, 2 o 3 años, yo queriendo que me preste atención, que me habla y todo eso. Hago ese compromiso con Dios en el campamento de jóvenes y semanas después ya quiere hablar conmigo. Era el diablo. Pero a los 15 años y todo, no lo reconocí. Y después de tiempo, Dios me habló y Dios me dijo que ella no es para ti. Y yo me acosté en mi cama. Me da vergüenza decir eso. Probablemente 16 años, hombre llorando. Y entra mi mamá: ¿qué tienes? Es que, y no quería decirle todo eso. La batalla emocional que tenía dentro. Y intentaba determinar esa relación. Decidí que voy a hacerlo, pero no lo hice. Escúcheme bien. Perdí 6 años de mi vida. Yo llegué al punto, yo creo que todo eso fue la base, la raíz de la enfermedad en mi vida. El estrés y todo lo que pasó. Yo les puedo mostrar las fotos de antes y después, como era después de cuando esa relación terminó. Y sabes qué, aun cuando yo a los 16 años, sabiendo que no era el plan de Dios porque no lo hice, al final ella me rechazó. Ella escogió a alguien más y me dejó de un día al otro. Y yo pensaba, porque ya tenía mi licencia del ministerio, yo era comenzando, era pastor de jóvenes y todo, yo pensaba que por eso era el fin del plan de Dios para mi vida. Y era algo tan difícil para mí que yo recuerdo que yo tenía que orar y pedir y clamar a Dios muchas veces: Dios, ayúdame a olvidar.
Porque el problema con el tipo de memoria que tengo, dicen que la memoria está ligada fuertemente con las emociones. Yo no tengo emociones buenas muy fuertes. Por eso no tengo muchas memorias de mi niñez, de cosas que era tan difícil. Algunas cosas sí, pero no tanto. Lo que yo puedo recordar más que nada, lo malo, el dolor negativo. Entonces era tan difícil para mí olvidar lo que pasó. Y porque tenía tanta culpa. Yo tenía tanta culpa porque yo supe que Dios me habló. Dios me dijo, ella no es para ti. Y desobedecí. Entonces yo pensando que ya, pues he fallado, he pecado, desobedecí lo que Dios puso en mi corazón, no cumplí con el plan de Dios, entonces ya Dios no me puede usar. Yo estaba descalificando a mí mismo. Y yo tenía que pedir, clamar a Dios, ayúdame a olvidar. Porque por lo malo tengo una memoria excelente, como elefante, no olvido. Pues así es la verdad. Pero mire lo que Pablo dice en Filipenses 13-14, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, y dice la frase, extendiéndome a lo que está por delante. Si no puedo olvidar lo que está pasado, no puedo esforzarme, no puedo extenderme para ir adelante, no puedo avanzar, yo voy a estar estancado. Y yo decidí que yo no quiero quedar así vencido, yo no quiero quedar así como pensando que era perdedor y que nunca voy a hacer nada y no puedo cumplir el plan de Dios. Yo tenía que hacer una decisión, yo voy a esforzarme, yo voy adelante, y tenía que aprender eso. Tu pasado no tiene que determinar tu futuro. Si avanzas hacia la meta con fe, decidido a vencer cada obstáculo, eso será lo que marcará tu futuro. Es una decisión, pero no es solamente una decisión, requiere fe. Fe no es creer que tú puedes. La fe es creer en Dios, en su palabra, en sus promesas. Tienes que confiar en Dios. Y tienes que decidir que vas a vencer cualquier obstáculo, que sea la preocupación o afán o turbación o cosas materiales o una relación o tu pasado, lo que sea. Es una decisión. Si te vas a quedar vencido o si te vas a levantar en la fe y en el poder del Espíritu Santo y olvidar lo que pasó. Es la única manera que vas a seguir adelante para conseguir, para obtener, para ganar el premio, la recompensa, el galardón que Dios tiene preparado, porque Él es galardonador a los que le buscan. Si vamos a recibir la herencia que Dios tiene preparado para nosotros, tenemos que vencer el pasado. Y yo no sé cuál es el problema. Si estás
justificando tu vida y por eso no puedes acercar más a Dios, porque piensas que eres bueno y que no has hecho nada para merecer, o si eres como yo, reconociendo, mira todo lo que hice para merecer esa enfermedad, y yo tenía tanta culpa que tenía que olvidar, para reconocer que Dios no me descalificó por mi error, por mi falla, ni por mi pecado. Ahora, no quiere decir que podemos seguir viviendo en pecado, porque hasta arrepentirnos y acercar a Dios, no podemos ser útiles en el plan de Dios. Pero parte de ese arrepentimiento, ¿qué quiere decir arrepentir? Cambio de mente, cambiar de nuestra forma de pensar y caminar hacia a Cristo. Cuando cambiamos nuestra mente en arrepentimiento, tal vez es lo que tenemos que hacer primero, es olvidar lo que pensamos que nos califica o lo que pensamos nos descalifica. ¿Están conmigo? Sí. ¿Qué es lo que tienes que olvidar? Para extenderse, para buscar a lograr todo lo que Dios tiene planeado y preparado para ti. Una vez más, Filipenses capítulo 3, Pablo dice, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta, hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Entiendes que el premio es Cristo? Amén. No hay una promesa universal que Dios va a darnos todo lo que queremos. Probablemente alguien te ha enseñado eso. Creo que es en Jeremías una promesa que Dios va a restaurar todo lo que las langostas han comido. ¿Recuerdas esto? Y ¿sabes qué? Después de mi experiencia, alguien vino y me profetizó usando esa promesa que Dios va a restaurar todo. Pero Zoe no es la mujer que me dejaba. Dios no restauró esa relación porque nunca fue el plan de Dios para mí. Necesitamos entender bíblicamente, basada en la palabra de Dios, ¿qué es la promesa que Dios nos ha dado? La salvación incluye restauración, pero no quiere decir que Dios me va a dar todo lo que yo quiero. Es difícil entender eso, pero es una verdad. Que nosotros tenemos que pedir a Dios, ayúdame a olvidar mi plan, mis deseos. Es una cosa que tenemos que sacrificar. Si yo sigo aferrado a lo que yo quiero y lo que yo pienso o lo que pienso que merezco o necesito, y si es en contra de lo que Dios quiere, no voy a lograr alcanzar la meta. Porque la meta es Cristo, la meta es lo que Dios tiene preparado para mí. Te prometo que será
más grande que lo puedes imaginar, lo que Dios tiene preparado para ti, de lo que tú puedes lograr en tus propias fuerzas buscando tu propio sueño. Amén. Yo recuerdo mi padre terrenal, mi papá, diciéndome tantas veces después que yo pensaba que perdí todo, antes que consideraba todo eso basura, que él diciéndome, un día serás feliz de nuevo. Un día serás feliz. Y en ese momento yo pensaba que no, es imposible, que no. Pero estaba ayer volviendo de Zamora y vine solo, las niñas están ensayando y en Zamora preparando para Prócora, pero yo vine ayer y sentí tan contento y feliz que en este momento yo recordando lo que mi papá me dijo y la promesa que Dios me dio y cuando yo pensaba que no es posible, ahora el contentamiento y felicidad que pensaba una vez era imposible, Dios me ha dado. Y no es porque lo merezco, es porque Él es fiel. Amén. Amén, amén. No es porque he hecho toda perfecta después. Yo te puedo jurar, sí, hay una antes y después de ese evento en mi vida. Hay cosas que decidí y que cambié mentalidad tremendamente, las cosas que yo quería dejar atrás. Y más que nada es esto que yo decidí que una cosa hago, yo voy a buscar, voy a ir adelante a cumplir el plan de Dios. Y no me importa qué tengo que sacrificar, no importa qué tengo que dejar atrás, no importa de qué tengo que despojarme, qué tengo que crucificar en mi vida, hacer morir, no importa porque yo quiero el premio, la recompensa. Y Cristo es todo lo que necesitamos. Amén. Pero hasta puedes decir eso con fe y convicción, no vas a sentir contentamiento. Cristo es la recompensa. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Cristo Jesús.